le gusta nuestro contenido, no olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle a me gusta, compartir y sobre todo comentar, que eso nos motiva a seguir trayendo más contenido como este. Bienvenidos a Automatizando Ideas. Hola y bienvenidos a la nueva lección del día de hoy, donde vamos a abrir una nueva sección en este canal, ¿no? Que se va a llamar Programación en Ladder con Logos Soft Comfort. En este caso, para ser particular, vamos a utilizar la versión 8.4, pero solo en esta sección nos vamos a centrar en programar con lenguaje Ladder. Vamos a partir desde conceptos básicos de programaciones de entradas y salidas digitales, marcas virtuales, marcas especiales, textos de aviso, temporizadores, contadores y en fin, va a haber una serie de videos que van a ser como tutoriales de cómo ustedes deben programar en Ladder, siendo estos sus primeros pasos, ¿no? Yendo desde lo más básico, intermedio y avanzado, ¿no? Vamos a empezar con nuestra primera clase, en este caso abriendo un archivo nuevo. Vamos a abrir un archivo nuevo. Y bueno, les comento, se nos va a desplegar esta ventana de configuraciones en las cuales para este inicio no es tan importante que configuremos, ya vamos a verlo para posteriores clases, cómo debemos configurar esta ventana para poder realizar diferentes proyectos. Entonces, para este caso yo lo cierro, no me va a afectar en nada, ¿no? Y bueno, recuerden que aquí nos va a recibir por el lenguaje, bueno, que es para los más entendidos, de compuertas lógicas, ¿no? O FUP, ¿no? Donde vamos a poder realizar nuestras programaciones utilizando las funciones básicas de compuertas AND, NAND, OR, NOR, XOR, NOT. Entonces son compuertas lógicas. No es el punto focal de esta sección, sino que vamos a trabajar en Ladder, vuelvo a repetirlo. Entonces nos dirigimos directamente a convertir a COP en este apartado y vamos a convertirlo al lenguaje Ladder, ¿no? Entonces, como tenemos aquí el lenguaje Ladder, es el lenguaje en el cual vamos a trabajar. Por ende, miren, el formato de las instrucciones han cambiado totalmente, ¿no? No al 100%, pero sí se nota una diferencia, ¿no? Para los que estén adentrándose en este primer plano, estas son las instrucciones que nosotros vamos a tocar. Vamos a ir viendo video a video cómo se debe navegar, dependiendo las necesidades que se nos aparezcan y que ustedes también van a necesitar para poder trabajar más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? El tema del día de hoy va a ser programación, ya dándonos una introducción al programa. Vamos a programar, ¿no? Entradas y salidas digitales, ¿no? Programación de entradas y salidas digitales. Vamos a configurar el tamaño y vamos a colocarlo en 24. Vamos a colocarlo en negrita y vamos a continuar, ¿no? Entonces, ya vamos a hacer la programación de entradas y salidas digitales. Algo para entender esto del tema de la programación de entradas y salidas digitales es observar cómo va a ser el cableado de nuestro equipo PLC. Obviamente aquí estoy omitiendo un montón de detalles, pero para fines prácticos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar un pulsador normalmente abierto para la entrada y uno, cuál va a ser que vamos a dar nuestra marcha, y un pulsador, lo vamos a cambiar por el momento, un pulsador normalmente cerrado para lo que es la parada. En este caso vamos a ponerle un S2 para que se diferencie, un S2, terminación 1 y terminación 2 para lo que es el pulsador de parada. Entonces vamos a utilizar un pulsador de marcha normalmente abierto y un pulsador de parada normalmente cerrado, ¿no? O el pulsador de marcha verdecito y el pulsador de parada un rojo, ¿no? Cableado en la entrada 1 y 2 respectivamente, y vamos a activar la salida digital del QUN, ¿no? O sea, vamos a activar esta salida digital, vamos a activar esta bobinita relé y por ende, ¿no? De aquí ya va a depender un poquito ya de electrotecnia, ¿no? De la bobina relé, mandar su contacto, activar una bobina de contactor y el contactor cuando se active va a activar por ende un motor eléctrico, ¿no? Eso ya lo voy a omitir por fines prácticos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poco de lo que es el estado de las entradas. Fíjense que el pulsador que vamos a utilizar para esta práctica va a ser un pulsador normalmente abierto y para la parada un pulsador normalmente cerrado, ubicados en la entrada 1 y 2, y vamos a activar la salida QUN. Entonces nos dirigimos aquí a nuestro programa y vamos a utilizar este apartado que dice contacto normalmente abierto en las instrucciones que tenemos. Sacamos y miren, se me despliega toda esta ventana. Yo voy a escribir la letra I y miren, solamente para trabajar en lo que son entradas. Miren,
vamos a tener un total en loguito de base, ¿no? Loguito de base nos trae 8 entradas digitales, miren, desde el I1 hasta el I8, ¿no? Pero miren que podemos, incluyendo módulos de expansión, ojo al dato, expandir hasta un total de 24 entradas digitales. O sea que si nuestro proyecto necesita más de 24 entradas digitales, con el loguito, con el PLC loguito, y seamos honestos, el PLC loguito es un PLC de gama baja, o un relé programable al final de cuentas, sin buscarle pesquisa al gato. Entonces, estamos hablando que es la capacidad máxima que nos va a entregar el loguito. Y bueno, para fines prácticos, vamos a seleccionar la entrada I1 donde está cableado nuestro pulsador de marcha y vamos a colocarla. Y esta es la simbología representativa de un contacto de la entrada física, ¿no? Que tenemos, o contacto de la entrada I1, ¿no? Le vamos a poner una etiqueta, ¿no? Un comentario. Le vamos a decir que este va a ser nuestra marcha, ¿no? Marcha. Vamos a sacar ahora, miren, en este apartado, nuestro pulsador de parada, ¿no? Vamos a sacar nuestro pulsador de parada. Y miren que es un contacto normalmente cerrado. Miren, este de por sí, al estar cerrado, miren, a diferencia de este otro, ya está mandando señal a la entrada del PLC. O sea, está mandando un estado de 1, ¿sí? Porque al ser entradas digitales y salidas digitales, solamente vamos a manejar dos estados, 0 o 1. No hay puntos intermedios, ¿sí? Entonces es todo o nada, encendido o apagado, ¿sí? Entonces ya está llegando una señal de un 1. Entonces, como está llegando una señal de un 1, con un contacto normalmente abierto me va a bastar. Escojo la entrada I2 porque es donde está cableado mi pulsador de parada y lo coloco de esta forma, ¿no? Doy doble clic y escribo el comentario. Parada, ¿no? Un pulsador de parada, ¿no? Estoy comentando para mantener un orden, ¿sí? Y bueno, vamos a sacar un contacto de bobina. Y miren, un contacto de bobina. Y esta bobina vamos a llamarle, miren, igualmente a la salida. Fíjense, designo la letra Q y miren, solamente me abre esa sección de programa, o en exclusivo esa área de memoria, ¿no? Fíjense que las salidas Q máximo del loguito de base me entrega 4 salidas digitales, ¿no? 4 salidas. Pero si yo quisiera utilizar más salidas con módulos de expansión, máximo puedo expandirlas hasta un total de 20. Eso quiero que entiendan, ya que estamos viendo un poco el tema de programación con entradas y salidas digitales. También quisiera que entiendan de que incluyendo módulos de expansión, con loguito voy a poder expandirlas hasta un máximo de 20. No puedo expandirlo más. Y fíjense que si se fijan en este apartado inferior que yo tengo aquí en logo, máximo estoy manejando la versión de 8.4, ¿no? Entonces no voy a poder expandir más de 20 salidas digitales. Entonces cojo la salida digital Q1, que es la que me interesa porque esa es la salida que yo quiero activar, y voy a ponerle un comentario. No sé, puedo activar un motor con esto, ¿no? Tal vez un motor quiero activar, entonces no activamos un motor. Pero aquí entra un pequeño detalle. La lógica de programación en ladder parte de lo que ustedes han visto en lógica cableada. ¿Qué quiero decir? Si alguien ha visto alguna vez un enclavamiento con un contactor, tal vez un pulsador de marcha, un pulsador de parada y un contactor, sabrán que existe el tema del enclavamiento. Bueno, pues esto aplica aquí. Si yo voy a energizar con esta marcha, aquí tiene que llegar la energía a mi bobina de salida digital Q1, y esta bobina tiene que generar enclavamiento. Entonces vamos a generar un enclavamiento con un contacto. Miren, un contacto normalmente abierto. Voy a escribir Q1 y miren, esta es la representación. Y miren, si coloco aquí no va a querer, dice que son contactores incompatibles, pero si voy hasta este puntito, sí me recibe la conexión, ¿no? Entonces un detalle que si ustedes se dan cuenta, miren, de esta bobina, que eso es cómo se comporta, es una bobina de salida digital. Puedo utilizar sus contactos normalmente abiertos, pero también puedo utilizar sus contactos normalmente cerrados, que esta sería su simbología. Escribo Q1 y representa, ¿no? el estado ¿no? El estado del contacto, ¿no? Que es un contacto normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir? Que cuando este se active, este contacto se va a cerrar porque es abierto y este contacto se va a abrir. Entonces miren, aquí una ventaja al trabajar con lo que es en la programación en ladder es que miren, como está todo dentro de un programa, basta que yo tenga esta bobina de contacto
puedo utilizar la n cantidad que yo quiera de contactos abiertos de esta bobina y puedo utilizar la n cantidad que yo quiera de contactos cerrados de esta bobina, ¿no? Pero también no solo aplica para las bobinas, sino también para los pulsadores de marcha y los pulsadores, bueno, en este caso para los contactos de entrada, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí un pulsador cableado con un estado normalmente abierto o ya sea cerrado, no importa, puedo utilizar tanto sus contactos cerrados de este I1, miren que es I1, pero también puedo utilizar sus contactos cerrados del I2. ¿Cuántas veces? N cantidad, ¿no? Por ejemplo, quiero utilizar dos abiertos de la entrada digital I1, puedo utilizarlo pues la cantidad que yo quiera, unos 2, 3, cuanto yo quiera. Cuando yo pulse eso, todos sus contactos abiertos, la n cantidad que yo haya puesto, van a activarse dentro del programa. Igualmente, cuando presione la parada, si haya puesto 20 abiertos o 5 abiertos o 3 abiertos o 3 cerrados, van a activarse y cerrarse simultáneamente. ¿Por qué? Porque dentro del programa va a entender que hace referencia a esa entrada. ¿Me dejo entender? Entonces, con eso en mente, yo elimino, esperando haber sido un poco muy claro en esa parte, y vamos a continuar, ¿no? Otro detalle muy importante, fíjense, voy a simular esto, en este entorno de simulación que Logo nos entrega, al menos Logo Soft Comfort, la primera vez para los que están interactuando por primera vez con el logo, se les va a resultar un poquito no tan sencillo de entender, al menos por eso yo digo que hay que agarrarlo por pinzas, ¿sí? Miren, estos dos interruptores que ustedes ven aquí abajo en el formato de simulación y este foquito es el entorno que nos entrega Logo para poder simular lo que son las entradas, ¿sí? Las entradas y la visualización de la salida, ¿sí? Entonces, ¿a qué se alusionan estos dos entraditas? De aquí que están viendo el I1 y el I2, a este cableado físico que nosotros tenemos en la entrada del PLC. Por ejemplo, yo estoy utilizando un pulsador, no un interruptor, estoy utilizando un pulsador de parada normalmente cerrado. Entonces el formato que me está entregando aquí es interruptor. Entonces yo le doy clic derecho, parámetros de simulación, y voy a utilizar para la marcha un pulsador normalmente abierto. Pero para la parada miren que estoy utilizando un pulsador normalmente cerrado, y aquí pues voy a configurar parámetros de simulación y voy a poner pulsador con contacto normalmente cerrado. Entonces estoy indicándole que afuera de mi PLC estoy utilizando un pulsador normalmente abierto y un pulsador normalmente cerrado, cableados en la entrada I1 y 2 respectivamente. Entonces miren, yo voy a presionar la marcha y miren, se energiza la salida del motor Q1, ¿no? Y como es un pulsador cerrado, ya está mandando señal como este, miren. Ya está mandando señal, miren, me está detectando de que como está cerrado la energía circula y llega a la entrada y por ende me marca este estado activado de 1, ¿no? Entonces miren, por eso mismo este pulsador ya está mandando cerrado, ¿sí? Presiono y miren, este bloquecito se pinta de azul indicando de que aquí estoy presionando sí, pero estoy desactivando el estado de la entrada. Y miren, se desactiva y cuando lo suelto se vuelve a activar la parada indicando de que el estado está mandando señal, ¿no? Es un contacto normalmente abierto. Presiono, enclavamos, presiono este otro lado, se desenclava. ¿Por qué estoy haciendo mucho énfasis en esto? Porque miren, el estado de una entrada digital influye, señor. Y miren, voy a venir aquí al ladder y voy a poner aquí dos líneas de positivo. Al menos para esta primera parte voy a utilizar Cadesimu para simular este tema de lo que es el cableado, ¿sí? El cableado y un poquito de lo que es la primera parte de entradas digitales y marcas virtuales. Ya para posteriores videos no lo voy a utilizar mucho, puesto que ya pues, el Cadesimu ya no da para más. O sea, miren, maneja pues esta instrucción básica de programación, entraditas, salidas de bobina, temporizadores y contadores a lo mucho, exagerando. Entonces es algo muy básico. Y para posteriores videos ya va a quedar muy corto este tema del loguito que tiene Cadesimu para simular. Entonces para el cableado, para las primeras partes me sirve, o sea, es buena herramienta para esa parte. Entonces voy a colocar aquí un contacto normalmente abierto, otro contacto normalmente abierto, y voy a sacar una bobina, que esta es la simbología representativa, y voy a sacar una bobina de contacto auxiliar, ¿no? Y voy a colocarle I1, que es el botón de entrada, ¿no? En la entrada de marcha, y 2, que es mi pulsador de parada, ¿no? Y 2, y vamos a sacar un Q1, Q1,
Vamos a utilizar esto, miren, aquí estamos cableando, aquí estamos conectando el programa porque esto está dentro del programa, o sea, nosotros físicamente no podemos verlo porque eso estamos programando dentro, ¿no? Pero al menos Cadecimu te permite visualizar el cableado y aparte un poco la programación de estos, ¿no? Entonces, miren, lo mismo, fíjense, voy a presionar S1, miren, se presiona y ¿qué hace? Llega la energía a la bobina, se activa y cierra contacto, ¿no? Entonces estamos cerrando enclavamiento de la bobina. ¿Y qué está pasando abajo? Miren, estamos activando la salida digital, por ende se ha activado y el relecito está activo, ¿no? Entonces vamos a venir a esta parte y voy a parar el circuito. Miren, como está llegando energía, miren, hacer lo opuesto. Aquí está llegando energía, aquí está llegando energía. Cuando presione, se abre, ya no llega energía, entonces este se abre y bueno, pues abre el circuito de la lógica de programación y bueno, pues hace que todo se apague. Pero ¿por qué digo que importa mucho esto del estado de las entradas? Porque fíjense, y no sé si se acuerdan, para esta parte, cuando alguna vez, no sé si han visto un video de programación aquí, tantos que hay en YouTube, manejan, ¿no? Manejan esta referencia, miren, no sé por qué, bueno, no sé, bueno, sí sé por qué, pero no creo que esté un poco muy explicada esa partecita, ¿no? Al menos para los que están empezando. Para los que ya saben, bueno, va a ser más sencillo darse cuenta de esta parte. Utilizan en esta parte, ¿no? Un I2, pero normalmente cerrado. ¿Por qué lo ponen de esta forma? ¿No? Al menos en la mayoría de videos niegan esta parte, pero ¿por qué? Porque esto depende del estado de la entrada física. Por ejemplo, miren, si yo utilizo un normalmente abierto en este contacto, y le coloco, ¿no? Terminación 3, terminación 4 y le coloco S2. Miren, aquí voy a simular. Miren, aquí voy a simular. Fíjense, aquí está negando, pero aquí está abierto. Aquí ya no le está llegando señal. Entonces es por eso que yo no uso. Porque miren, si usara el mismo contacto que he puesto hace rato, o sea, si utilizara este contacto abierto, si utilizo este contacto abierto, que sería I1, que sería I2, perdón, miren, y lo simulo, miren, aquí ya no está llegando señal, ¿no? De un pulsador de parada físico. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a presionar y miren, la energía llega hasta este punto, se detiene y ya no avanza más, no importa cuánto mantenga el pulso, nunca va a energizar. Entonces, ¿por qué? Porque el estado de mi pulsador de parada es normalmente abierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Invertir el estado del contacto de programación. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí está abierto, aquí tengo que forzarlo a que llegue un 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a colocar un contacto negado en este lado, indicando que si bien aquí está abierto, aquí va a ser un 1 para que el circuito pueda cerrar dentro del programa, ¿no? Entonces, I2. Miren, aquí ya tengo, miren, aquí está abierto. Aquí no está llegando señal como hace rato, pero ¿por qué utilizamos este contacto negado? Es porque mi pulsador de parada a la entrada está cableado normalmente abierto. Así que fíjense, hace lo mismo. Presiona la marcha y se activa se activa la bobina de salida digital Q1 y bueno, pues hemos llegado a lo mismo, ¿no? Miren, se activa la salida digital, ¿no? La salida digital del PLC, ¿no? Del Q1. Entonces aquí estamos, hemos llegado a lo mismo. Si presiono I2, miren, aquí activo, mando señal 1, pero aquí es el opuesto, aquí lo abre el circuito, ¿no? Entonces estamos viendo de que al menos en esta forma se interactúa. Entonces el estado de la entrada sí tiene que ver. Ahora, una pregunta que voy a dejarles a todos aquí en la zona de comentarios, pueden irme comentando, ¿no? ¿Cuál es mejor utilizar para dar señal de parada? ¿Un pulsador normalmente cerrado o un pulsador normalmente abierto? ¿Cuál es más aconsejable cablearlo a la zona de la entrada, ¿no? A la zona de la entrada. ¿Cuál sería mejor, un pulsador cerrado o un pulsador abierto para dar parada en este caso? No en este caso en particular que estamos usando, que están viendo que al menos para lo que es dar marcha o dar parada, no importa si usamos abierto o cerrado, dentro de la lógica de programación lo estamos negando, no estamos negándolo. Y bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque no sé si se acordarán, por normativa, ¿no? De lógica cableada, te dice, ¿no? Para dar marcha necesitamos un pulsador normalmente abierto. Para dar parada, este tiene que ser un pulsador normalmente cerrado. Pero ya les voy diciendo de entrada de que no siempre esto va a ser así. Al menos en algunos tableros que ustedes van a ir a revisar, ya saliendo de la universidad, del tecnológico, se van a topar con que
muchas veces van a encontrar pulsadores normalmente abiertos que cumplen la función de parado. O sea, van a llevar el mismo color de botón rojo, pulsador rojo va a ser, pero el contacto va a ser normalmente abierto, ¿sí? O puede ser también un pulsador normalmente cerrado, pero ya les voy indicando que esto es importante revisarlo, porque si ustedes lo mantienen abierto y aquí lo van a colocar, digamos, un normalmente abierto pensando que está cerrado en la entrada, no va a dar, no va a dar. Y si piensan que este es un pulsador abierto y le van a colocar normalmente, es un pulsador cerrado y le van a colocar un negado, entonces no va a dar, ¿no? Entonces lo mismo aplica para ambos sentidos. Entonces es importante visualizar siempre el estado de las entradas de un PLC para poder ver si vamos a negar o poner un contacto abierto dependiendo del estado de nuestra entrada. Porque miren que la parada, al menos en esta parte, no es, en esta primera parte inicial, juega un papel importante, porque en un contacto cerrado, con un contacto cerrado, el pulsador de parada, teníamos que ponerle un contacto abierto, y para un pulsador abierto de parada teníamos que negar en este caso, siendo lo opuesto, ¿no? Entonces es así, es por eso que yo digo siempre, tomen en cuenta el estado de las entradas. Y la pregunta sigue, en la zona de la caja de comentarios pueden comentar cuál es mejor para designios de parada, al menos para este ejercicio, si utilizar un pulsador normalmente cerrado o un pulsador normalmente abierto, ¿sí? Por eso yo los leo en los comentarios y vamos a dar la respuesta en posteriores videos, ¿no? Al menos para lo que es cuando utilizamos PLCs ya sean de gama baja, gama media o gama alta, ¿no? Al menos el loguito es un relé programable, pero sigue siendo un PLC de gama baja, ¿no? Entonces vamos a venir a hacer aquí lo mismo y miren qué es lo que sucede si yo al simular, perdonen, se me fue el dedo, al simular, miren, yo voy a colocarle aquí un pulsador normalmente abierto a mi pulsador I2. Miren, aquí ya se pone el bloquecito en azul, estoy indicándole de que el pulsador que está cableado al PLC va a ser un normalmente abierto, ¿no? Presiono marcha y miren, hasta aquí llega. Y bueno, nunca va a llegar aquí porque el pulsador normalmente abierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo opuesto, ¿no? Tengo que negar ese contacto, ¿no? Tengo que negar ese contacto y ponerle I2, y vamos a escribirle un comentario, ¿no? Que va a decir que es el botón de parado, ¿no? Entonces vamos a colocar esto y vamos a colocar esto. Y ya está. Miren, ahora sí la simulación va a dar, ¿no? Pulsador normalmente abierto, aquí miren, como este es abierto, aquí lo está negando, entonces ahora sí va a funcionar. Presiono y funciona el motor, presiono y se apaga. Entonces estamos viendo que depende del estado de la entrada digital, es que yo voy a poder colocar, al menos en este caso, como la parada es especial, están viendo que depende de ese estado, ¿no? Entonces eso es importante fijarse para poder colocar un contacto abierto o cerrado en la lógica de programación, ¿no? Y bueno, cumple la misma función que estamos viendo en nuestra simulación. Presionamos una marcha, presionamos, se apaga, ¿no? Ahora, como reto final del video, miren, y es importante al menos para esta parte, les dejo un pequeño reto para todos. Y fíjense, siempre es importante leer algunos enunciados que dice: programa el arranque directo de un motor eléctrico Q1 o sea, que está indicándonos la salida, con un pulsador de marcha que va a estar en la entrada I1 y un pulsador de parada en la entrada I2. Observación: los pulsadores son normalmente abiertos. Entonces, si yo no hubiera leído este pequeño rótulo, entonces para en vano aquí hubiera estado programándole con un pulsador normalmente cerrado, jamás iba a dar. Es importante, por eso hay que tomar en cuenta los estados de las entradas digitales, ¿no? Y al menos aquí me indica. Como reto final de la clase de hoy, van a resolver este ejercicio, y ya en posterior video voy a traerles el solucionario de este ejercicio, al menos para practicar lo que es la programación con entradas y salidas digitales. Y ya vamos a ver que en posteriores videos hay mejores formas de utilizar estas salidas digitales, ¿no? Programa el siguiente ejercicio. Tiene dos motores Q1 y Q2. Cuando se pulse I1, o sea el pulsador que está en la I1, encenderá el primer motor Q1, ¿no? El primer motor. Y cuando se pulse I2, encenderá el segundo motor Q2, pero el motor 2 no encenderá a menos que el primer motor encienda, ¿no? Y todo el sistema se detendrá con el pulsador de parado. O sea, en pocas palabras, el pulsador I3 va a detener todo en cualquier parte, ¿no? Observación: todos los pulsadores son normalmente abiertos. ¿Eso qué quiere decir? Presten atención.
Aquí tenemos el pulsador I1, normalmente abierto, abierto y abierto, ¿no? Y vamos a tener los motores que van a estar ubicados en el Q1, en la salida, y el motor 2 ubicado en la salida Q2, ¿no? Que se van a activar cuando esa salida se active, ¿no? Entonces yo presiono un pulsador I1, el motor 1 enciende. Presiono I2, el motor 2 enciende. Pero hay un pequeño detalle. Presiono la parada, se apagan los dos, ¿no? Pero si yo quiero presionar el I2 y encender directamente el motor 2, no debería encender así le ponga 20.000 pulsos o me mantenga pulsándolo continuamente. No debería encender el motor 2, ¿no? Entonces este motor de aquí no debería encender. Directamente cuando yo presione el pulsador I1, active el primer motor, recién me va a habilitar la posibilidad de que cuando yo presione esta entrada, el motor 2 prenda, ¿no? Y presionando el pulsador de parada I3 se apaga. Muy bien, con eso yo me despido. Espero que este video haya sido de su agrado. No olvide darle like al video y suscribirse y comentar, que eso a nosotros nos motiva para seguir trayéndoles más videos como este. Nos vemos, hasta la próxima.